Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy me encuentro con mi maestro, el doctor Conrado Ulloa Cárdenas, doctor en Filología Latina por la Universidad Complutense de Madrid. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a ti y a tus observantes. Bueno, para mí es un gusto, maestro, estar con usted hablando este día sobre derechos humanos desde el punto de vista de la filosofía y la teología de la liberación. Es un fenómeno muy interesante ahora desde un punto de vista contemporáneo en México. Las nuevas derechas emergentes, las nuevas derecho y derechas, tienen que ver mucho con el seno de la Iglesia Católica, lo uno y lo múltiple, el tronco y las ramas. En ese aspecto no es un discurso, digamos, uniforme ni unificado. Sin embargo, por eso es que estamos ahora haciendo este espacio con el doctor Conrado Ulloa. Doctor, ¿cómo sería la relación derechos humanos, filosofía de la liberación, filosofía y teología en este aspecto, desde su punto de vista? Derechos humanos es lo fundamental, porque precisamente Latinoamérica ha hecho esa aportación a la cultura mundial. Creo que la gente que más conozco es Enrique Dussel, recientemente fallecido. Él inclusive estuvo rondando por universidades tanto de Asia como de África, y de los dos continentes suscitó grupos de reflexión con este giro de la liberación, sabiendo que lo primero que tenemos que liberar es la misma filosofía o teología. Me ha insistido el doctor Eduardo Quintana Salazar. Me ha insistido en que es un punto de vista que a él le pareció muy original. Desde mi licenciatura hago ese esfuerzo por distinguir al auditorio con el que hay que dialogar desde filosofía y con los que podemos dialogar desde teología. Filosofía es la ciencia, ya nos decía Boesio, que habla de todas las cosas por sus más profundas causas, pero con la sola luz de la razón natural. La teología aporta otra fuente de luz que llamamos revelación. También Dios ha metido la mano en nuestra historia. Y si los compañeros del diálogo aceptan esta otra fuente de luz, la aceptamos. Con Manzano, también otro gran compañero, a pesar de los 10 años de ausencia, aprendimos a movernos con las luces del dialogante o los dialogantes. No forzamos, no discutimos esa faceta, respetamos el punto de vista del dialogante con nosotros. Si no acepta la revelación, con que acepte la razón tenemos. Con ellos, ellas, dialogamos desde la filosofía. Cuando aparte son creyentes y aceptan esta otra fuente de luz, podemos también aportar desde esa. No sé si sea suficiente mi posición. Desde este punto de vista, maestro, bueno, surgen dos tópicos bastante interesantes. Estas, digamos, multivocidades, estas distintas formas de entender, en este caso concreto, el predicado principal, que sería derechos humanos. Se piensa, por lo regular, bueno, pienso en concreto en México, la defensa del Estado laico, la defensa de las libertades religiosas en este aspecto, están protegidas de manera constitucional y de forma convencional. Usted lo acaba de denunciar, digamos, de una forma muy explícita. O sea, se dialoga con las personas sin imponer, sin, digamos, tratar de fijar una cosmovisión al resto de la población. Esto precisamente es una de las grandes riquezas de las libertades en México, en específico pienso, caso concreto, de la libertad religiosa. O sea, se puede ser hasta no creyente, se puede ser incluso hasta ateo, agnóstico, incluso la misma protección, tanto constitucional como convencional, recae, digamos, en calidad de ciudadanos. Esto era impensable a la luz de constituciones, por ejemplo, la Constitución de 1917, la Constitución de 1857, la del 24. La primera, bueno, en orden regresivo, ¿no? La de 1824 era ciudadano de segunda mano aquel que no fuese católico. O sea, prácticamente no se daba una protección
constitucional a personas ciudadanas de otros credos, pienso judaísmo, protestantismo, islam y un largo etcétera, incluso la no creencia, ¿no? La Constitución Liberal de 1857 es la primera constitución que instaura el principio de separación entre iglesia y Estado, la ley Lerdo, la ley Juárez, ese aspecto, y la primera que da, digamos, los primeros pincelazos de las libertades religiosas, ¿no? La libertad de conciencia. Constituciones. Ajá, sí, en ese aspecto. Porque los pensadores ya éramos libres, con o sin constitución. Va. El mismo José María Morelos, de la Constitución de 1824, a pesar de ser clérigo, defendía la libertad por sobre todos los credos. No pudo él palmarlo porque no había ambiente que tolerara esa apertura. Pero no fue por él, fue por los dialogantes con él. Sí, este mismo tópico vuelve a salir, ¿no? Es bastante... Totalmente. Bastante... Ya lo había vivido. Pudo dejar la clerecía con toda la frente en alto porque primero había que defender la patria. Le costó la vida, pero no lo hicieron que se rajara. En ese aspecto, bueno, las dos constituciones, con esta nota a pie de página, por así decirlo, es esta libertad se pone de manifiesto. La Constitución de 1917, por el contrario, tiene una fuerte carga, digamos, laicista, ¿no? No es de la en el sentido de ver con un enfoque muy peyorativo a las religiones, o sea, el plural. Sobre todo la religión católica, que efectivamente se había aliado al imperio, que efectivamente tenían una mentalidad demasiado conservadora, aunque tenemos el orgullo de que el Cabildo Eclesiástico de Guadalajara propició, creo que inclusive económicamente, a don Benito Juárez. Y sabemos históricamente que el librarse Juárez de la persecución ya, diríamos, a metros de distancia, fue por el párroco de Santana Acatlán, que sabía los vericuetos entre los pantanales de la laguna de Sayula, por donde lo dirigió para que se escapara. Son aportaciones que hay que ir aclarando. El cabildo religioso, eclesiástico, de Guadalajara en aquel momento apoyó a la República. En esta nota hay que tenerla, bueno, mucho en consideración, precisamente porque se tiende a pensar que la iglesia ha sido un obstáculo, ¿no? En algunas lecturas, a propósito de esta premisa de los dialogantes, en ese sentido, por lo regular, desde un punto de vista más secular, tiende a hacerse de lado estas voces, que creo que desde mi personal punto de vista ha sido uno de los grandes defectos precisamente de la Constitución de 1917. Si es hasta 1992 que se hace la reforma con la ley de asociación. Ponle todas las comillas a reforma, porque siento que, aparte de que no pasó de verborreo, la verdad, no hemos dado un paso sincero a las libertades, ni religiosas, ni mucho menos de los derechos humanos. Nuestras comunidades originarias todavía están demasiado pisoteadas, demasiado. Sí, incluso este es precisamente el meollo de digamos, este diálogo, esta entrevista, poner de manifiesto la relación que tiene específicamente derechos humanos y en concreto la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Ese sería la libertad humana sobre todos los otros mitos. Desde el punto de vista religioso decimos idolatrías, comenzando por la idolatría de la ley, la idolatría de la Constitución, la idolatría del derecho canónico. También esos ídolos hay que tumbarlos desde el punto de vista religioso. Y desde el punto de vista ciudadano, no, pues con la mano en la cintura. Bien, digamos, esto es precisamente lo rico de los derechos humanos, la multivocidad, porque por encima de todo está, bueno, la dignidad de las personas, ¿no? La valía, esto incluso se encuentra protegido a propósito de la reforma, ¿no? Vamos ahora la metáfora entre comillas, el principio pro persona, o sea, extender la mayor protección a las personas y a sus libertades por sobre todas las cosas, ¿no? En este aspecto se ponen de manifiesto bastante las tensiones que existen aún en el presente, doctor, en este pleno siglo XXI, donde se reconoce de manera convencional, donde se reconoce de manera constitucional estas libertades, y pensamos en el específico caso concreto
insisto, de la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Están plasmadas, positivadas en tratados internacionales, están positivadas en la Constitución. Sin embargo, que esto es el gran, depende o es el gran, digamos, corolario a todos los derechos humanos en general, las distintas facetas que se tienen. No es eminentemente una faceta, digamos, jurídica o una faceta, digamos, formal en este aspecto, desde que ya está en el papel y listo, es una realidad tangible. Hay otras vertientes muy interesantes, que es precisamente uno de los retos que existen en el presente, desde la multiplicidad, desde la ciencia y de la complejidad. Pienso en la dimensión política, pienso en la dimensión sociológica, la dimensión cultural, la dimensión económica incluso, ¿no? Es radical. Es condición sine qua non para muchas otras tantas. Exacto. No puede haber dignidad si no se da, digamos, el sustento material. En este caso sí tendrían bastante razón los marxistas, ¿no? Desde ese punto de vista, Marx y los marxismos irían a la cabeza desde este punto de vista económico. Al respecto, doctor, o sea, hablando precisamente en el presente, desde otras voces, desde otros claustros, desde otros dialogantes, como lo ha referido ahora, ¿cuál sería, digamos, a grandes rasgos, una especie de panorama, una especie de diagnóstico, una especie, digamos, de descripción incluso de este mismo fenómeno, en específico el fenómeno de la libertad religiosa en México? De dientes para afuera, también los católicos decimos ser respetuosos de los derechos humanos, pero las actitudes son las que nos traicionan, sobre todo los que siguen con esa mentalidad, llamamos conservadora, pero tiene raíces inclusive neurológicas. Dialogo con un médico que ha profundizado desde ciencias de la comunicación, 2 o 3 escuelas de psicología, y la Gestalt sobre todo, y en el fondo Sondi nos ayudan a entender que hay cerebros incapacitados para abrirse. Por respeto a las personas omito nombres, pero son muy conocidos y han llegado a invalidar inclusive votaciones de todo un municipio. Quien lo ha investigado sabe perfectamente a quién me refiero. Lo respeto, muchos años fue el coordinador, pero no ha podido liberarse de esos esquemas reduccionistas, pues acá en el punto de vista religioso, idolátricos de la ley y de la costumbre. Desde este punto de vista es bastante interesante ver el mismo fenómeno, el tópico central de los derechos humanos desde distintas aristas, desde distintos flancos. Ahora el doctor nos comparte desde la experiencia vivida, digamos, al interior de la Iglesia Católica, en este caso concreto los dominicos, ¿no? En ese aspecto específico puede haber otras manifestaciones, puede haber otros pluralismos, como mismo lo acaba de mencionar, ¿no? En ese aspecto es lo uno y lo múltiple. No todo mundo, digamos, está en la apertura al diálogo para poder aceptar otras realidades, otras formas de estar en el mundo, otras ontologías, otras cosmovisiones, que esto creo yo es uno de los principales retos a los que se enfrenta los derechos humanos, el pluralismo axiológico, el pluralismo, digamos, de valores, la carga que existe entre distintas formas de enfrentar la realidad. En una misma sociedad presumiblemente democrática, en los estados presumiblemente constitucionales de derecho, se tiende a pensar en un mismo marco de referencia esta pluralidad de voces, esta pluralidad de formas de estar en el mundo, que el ideal armónico de los derechos humanos es que todas ellas convivan entre sí en un mismo marco de referencia que será el Estado constitucional de derecho. Esa es, digamos, a forma, digamos, papel, digamos, en la forma positivizada, es la idealidad. Sin embargo, muchas veces la realidad es otra, doctor, al respecto. Estos puntos que muchas veces nos escapan, muchas veces las personas que se dedican a estudiar los derechos humanos o a defenderlos, incluso protegerlos, incurren en cierto tipo de idealizaciones tanto de su propia persona como de las sociedades, ¿no? Todo el mundo culpa al Estado, todo el mundo culpa a la política, todo el mundo culpa a la sociedad, todo el mundo culpa a la economía, y una larga cadena, o sea, siempre es otro, nunca es, digamos, el usuario mismo, nunca es la persona, ¿no? En ese aspecto es algo que se repite en formas diversas, incluso distintas, aunque no distantes, de entender los mismos derechos humanos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, una figura
del místico ateo, ¿no? En este caso de Jorge Manzano, como un místico o un ateo, perdón, con un ideal elevado, en este caso los derechos humanos, puede ser, digamos, más creyente que los que se configuran a sí mismos creyentes, ¿no? En ese aspecto, desde estas figuras un poco locales, pero bueno, bastante útiles para podernos mover en la multidisciplina. Pienso en concreto caso específico ahora, filosofía de la religión, teología, todos ellos, bueno, basados en un amplio ideal de humanidad, de humanismo. No, la iglesia o las iglesias en plural no tienen, digamos, en el mejor de los escenarios, esta agenda, ¿no? Que muchas veces se critica, desde son conservadores, tratan de imponer, se ponen sobre todo las libertades sexuales y reproductivas en este aspecto, al tema de los niños, el tema de las mujeres, ciertas cargas, digamos, axiológicas que muchas veces coquetan con el patriarcado, con la misoginia, con estructuras violentas, ¿no? Hay quien ha pensado esto desde las formas arcaicas, ¿no? Se han quedado impresas en las axiologías estas formas de sociedades tribales de hace 5.000, 6.000 años y nunca se ha dado una ruptura para poderse adecuar a los tiempos que corren, ¿no? En este aspecto, hace unos días, ¿no? Unas declaraciones acerca del Papa Francisco, ¿no? Sobre ciertas bendiciones a ciertos grupos vulnerables en este aspecto, cómo se ha ido moldeando la Iglesia Católica en específico desde sus distintas formas de extender y desde sus distintas formas de manifestarse hasta otras iglesias. Esto lo vuelvo a ligar, maestro, con el tema de las libertades constitucionalizadas, de las libertades expresadas en las convenciones. Pienso otra vez de nuevo en la libertad de conciencia, en la libertad de religión, que implica, por un lado, libertad moral, ¿no? Ceñirse o no a cualquier forma de cosmovisión, y por otro lado, la libertad de culto. Y ha sido todo en México un tema, a la luz de las reformas constitucionales, a la luz de las mismas evoluciones sociales. Pensemos, no sé, los cristeros, ¿no? En este aspecto, todas estas guerras que se han derramado, que se han suscitado en México por estos temas de religión. O sea, precisamente pareciera que es algo que ya está agotado, que es algo que incluso solo podría encontrarse en los libros de historia. Sin embargo, no lo es, ¿no? Es una praxis bastante tangible aún en el siglo XXI. Al respecto de estos temas, maestro, ¿qué nos podría decir? Seguimos siendo un colectivo de creyentes en donde caben todas las matices, todos los grados de respeto, todos los grados de racionalización. Y hay quienes siguen encadenados a ciertos conceptos que ciertamente no corresponden a lo que nosotros defendemos como las fuentes originarias. Cristo Rey, por ejemplo, que era el grito de guerra de los cristeros. Los católicos conscientes no toleraríamos que la república se convirtiera en reinado. Ese regalismo me tocó vivirlo muy fuerte en Madrid, porque me tocaron las bodas de las princesas, las hijas del rey Juan Carlos. Y era realmente el pueblo el que estaba embebido con aquella pompa, aquella grandiosidad. Cuando vemos también los filmes de la boda del ahora rey, pero entonces príncipe, con Diana, Lady Diana, también era una boda de cuento de hadas. Pero en México no toleraríamos un reinado. Sin embargo, hay conservadores que siguen inclusive prefiriendo las imágenes triunfalistas de un rey que dijo directamente y expresamente ante su juzgado mortal, porque lo condenó a muerte: mi reino no es de este mundo. Pero en la cabecita de muchos católicos fundamentalistas, su reino es este mundo, y con el esquema que ellos han pervertido de la Biblia. No los podemos convertir. Ellos prefieren seguir soñando en triunfalismos, absolutismos, preponderancia, intocabilidades. Pues, repito, con el auxilio de los psicólogos de profundidad,
cansamos de entender que parece que el mismo sistema neurológico, más la herencia de tantas generaciones y los traumas que arrastramos simplemente por ser quienes somos, mestizos, no nos cabe en la cabeza otro esquema, otra manera de vivir precisamente en diálogo con quienes nos contradigan o con quienes no nos acompañen con esa fuente de luminosidad que tenemos los creyentes. No sé si respondo suficientemente. Sí, desde este enfoque, maestro, es muy interesante cómo ver el presente a la luz de izquierdas, derechas, derechos humanos. Muchas de las veces un fenómeno bastante recurrente que me llama peculiarmente la atención es cómo determinados grupos religiosos de cualquier tipo de iglesia, de cualquier tipo de denominación, se apropian del discurso de los derechos humanos. Me pareciera que es como una especie de moda intelectual en el presente, decir que se promueve, decir que se defienden derechos humanos, y con eso ya se justifica, digamos, cualquier otro tipo de acción. Se puede apelar a una crítica, bueno, estás tratando de imponer, qué sé yo, el fascismo, estás tratando de imponer, qué sé yo, el absolutismo, estás tratando de imponer una especie de fundamentalismo al resto de la población. En ese aspecto se puede entender, bueno, es una actitud bastante básica, es una actitud bastante normal, bastante natural, tratar de pensar que mis valores son los únicos absolutos, porque pues son los únicos que conozco, son con los únicos que he crecido, son los únicos que profeso. En este aspecto, esto se pone muy interesante, sobre todo a la luz de la multidisciplinariedad y de la escala axiológica, pues que es también bastante plural. O sea, estamos obligados a convivir, por así decirlo, estamos insertos en una convivencia. Puede que no esté de acuerdo con las personas, puede que no esté de acuerdo con sus formas de conducirse, de hacer, de ser, actuar, pensar, etc. Sin embargo, por los mismos derechos humanos, estamos comprometidos a un respeto mutuo, ¿no? Un diálogo interactivo. Me gustó mucho la metáfora, ¿no? En ese aspecto, los distintos grados de luminosidad, o graduar la luz, ¿no? En ese aspecto, desde las trincheras, desde los corazones, desde los sentires, desde los saberes, los pensares, haceres, de las distintas formas. Incluso al interior de la misma Iglesia Católica no es homogéneo el discurso. Hay quienes apostarán más por una concepción más de ultraderecha, no sé, Yunque, Opus Dei, Legionarios de Cristo. Si es que esas categorías todavía nos pueden servir, ¿no? Izquierdas, derechas, son categorías incluso que algunos autores empiezan a ver como ya desgastadas, que ya no se adecúan, digamos, a la política ni a la geopolítica de los tiempos que corren en sociedades como la nuestra, ¿no? Tan cambiante, tan mutable, por temas muy selectos propios del siglo XXI, ¿no? La revolución tecnológica, el pluralismo ético, el pluralismo epistemológico. Sin embargo, nadie ahora puede decirse que tiene la verdad absoluta o que su forma es la forma de ver la realidad. Y esto precisamente llama bastante mi atención desde un punto de vista de la defensa de las libertades. Cualquier tipo de libertad, ¿no? Frente a la libertad de tránsito, la libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertades sexuales y reproductivas, que son, digamos, las que por lo regular ciertos grupos tratan todavía de ceñirse en virtud de un texto sagrado, ¿no? En este aspecto, viene en tal evangelio, viene en tal sutra, viene en tal cualquier tipo de texto considerado sagrado. A la luz de eso se saca el texto del contexto y con se trata de justificar cualquier tipo de fenómenos políticos, morales, sociales, económicos. Desde este punto de vista, maestro, desde su experiencia vivida, desde su formación, digamos, desde su forma de estar en el mundo, ¿cuáles serían, digamos, los desafíos, las perspectivas? Tratar de enfocar el mismo fenómeno que nos compete en este caso es los derechos humanos, cómo se convive, cómo se conciben desde otras voces. O sea, prácticamente es un problema muy interesante, es un desafío cultural bastante complejo verlo a la luz de distintas cosmovisiones, de distintas formas de estar en el mundo. Pienso que desde 1973 un sociólogo belga que nos acompañó mucho en distintos países de América Latina, José Comblain, nos hizo un diagnóstico muy importante. Él decía los 3 tipos de religiosidad en América Latina. Los propuse, creo que fuiste mi alumno en filosofía latinoamericana, y durante los años coloniales vivimos precisamente esta multiplicidad de enfoques cristianos, católicos.
a mí me ayudó mucho para cuando acompañé a los alumnos, ahora exalumnos, que comprendieran a los abuelos, por ejemplo. El darnos cuenta que existíamos, no convivíamos, pero coexistíamos, y creo que ese es el problema fundamental. Seguimos coexistiendo, pero tenemos compañeros de banca en el mismo templo que no entendemos el Cristo Rey, por volver a la imagen fundamental, de la misma manera. Ese pluralismo que se impone simplemente por la convivencia, pero hay gente que no lo tolera, que no le alcanza la cesera para pasarlo a los hechos. Decimos que sí, tenemos la buena voluntad, pero en el momento de una solución nos resbalamos precisamente a nuestro fundamentalismo ancestral. Tengo un problema con mis abuelas. Mi abuela materna nunca quiso aprender a leer. Cuando uno de los hijos, el penúltimo, se casó con una maestra, la maestra dijo, ahora sí le enseño a leer. Y entonces mi abuela se cerró. Dice, pues ahora menos aprendo. Y varios de los nietos, tuvo mínimo 4 nietas maestras. Otros pues también seguimos estudiando. Pero nunca quiso que le auxiliáramos. Y se aventó sus 80 y tantos años sin aprender a leer, moviéndose en todo Guadalajara, sufriendo a veces horrores cuando preguntaba a un chofer por dónde va y le respondían por el suelo. Pues ella preguntaba otra cosa, pero sufrió, y ni así la hicimos que aprendiera siquiera a leer las guías de los camiones. Y la otra abuela, la paterna, es un caso distinto. Por el acta de nacimiento de mi papá y sus hermanos, todavía está raza blanca e india. Pero cuando a mis hermanos les comencé a comentar ese descubrimiento personal, me vieron como un bicho raro. Era insoñable en la familia Ulloa Cárdenas decir que nuestra abuela paterna era de raza india, a pesar de que convivimos con su hermana, con todos los estilos, innegable de tecueje, pero nunca les cabe todavía en presente a mis hermanos. Hay excepciones, como en todas las familias. Pero eso me ayuda a mí muchísimo, precisamente para estar abierto y para tolerar que en la misma banca estamos sentados quienes entendemos exactamente opuesto nuestro cristianismo, nuestro catolicismo, nuestro diálogo con los demás, nuestro tolerar con las otras personas, las otras culturas, el acercarme a los pueblos originarios. Pues hay hermanos que no lo toleran. Y no soy el único. De los que nos movemos un poquito al servicio de varias comunidades, somos muchos los que padecemos, no me animo a decir persecución, pero sí esa antigonía de muchos familiares. ¿Por qué te metes con ellos? Tú no eres de ellos. Y cuando les digo, ellos saben más que yo, se prende la lumbre. Y cuando les digo que voy a aprender, ¿cómo vas a aprender de esa gente? Y no les cabe en la cabeza los milenios de cultura ancestral que ellos viven, que ellos nos quieren compartir, pero que nosotros, muy blancos y muy a la conquistadores, no toleramos ni siquiera asomarnos. Creo que ese es el esquema básico. Por eso hablaba yo de todos los grados de luminosidad, todos los grados de capacidad de dialogar con gente distinta a mis esquemas.
Son dos desafíos desde mi perspectiva, maestros, lo introduzco, digamos, a la discusión, al debate, al diálogo, que salen a la relación de estos tópicos. Pensando en materia específica de derechos humanos, no todas las personas están abiertas a un diálogo. Es una postura, pues, bastante, digamos, un punto de vista triste, desilusionadora en este aspecto. Saben, dos tópicos o dos subtemas: el tema de la brecha generacional. O sea, no todo el mundo acepta desaprender lo aprendido, o prácticamente se toma como, bueno, entonces viví toda mi vida en un error. Es algo que nadie, o bueno, muy pocas personas tienen el vértigo, ¿no?, de aceptar esto. El vértigo. En este Esa es la clave. Eso es una luz, se te mueve el terreno, digamos, base, o sea, toda tu cosmovisión se ve amenazada, se ve sacudida por nuevos desafíos, y eso se entiende a la luz de la sociología, se entiende a la luz de la pedagogía, se entiende a la luz incluso de la misma psicología. La otra cuestión tiene que ver con otras culturas, con otras formas de entender la realidad. Pensó específicamente el tema del pluralismo axiológico y el tema del pluralismo epistemológico. Cómo yo voy a convivir, por ejemplo, con alguien que es diametralmente opuesto a mí. En este aspecto, no sé, vamos a suponer un católico y un musulmán, un creyente y un no creyente, ¿no? En este aspecto, sin tratar de generar, digamos, antagonismos o grupos de división, ¿no? En ese sentido, es muy interesante el desafío que plantea los derechos humanos a los tiempos que corren, a las sociedades plurales, a las sociedades del cambio, a las sociedades dinámicas, para poder, bajo un mismo ideal, un mismo, digamos, referente de humanidad, de escala, digamos, valores más o menos universales, porque es otra de las críticas que hay mucho en el tema de la filosofía, ¿no? Incluso la forma en la cual se habla. O sea, a muchos les parecería intolerable hablar de tolerancia en ese aspecto. Es como, toleremos a todos menos al intolerante. En ese aspecto hay quienes hablan más de respeto, hay quienes hablan más de reconocimiento. Sin embargo, se entiende a la luz de las distintas trincheras epistémicas desde las cuales se aborda. Y estos fenómenos surgen, vienen a colación bastante ad hoc con el tema de los derechos humanos y con el tema de las libertades, ¿no? En este sentido, yo puedo tener el mismo derecho a quien, digamos, tiene ideas completamente opuestas a las mías, y no por ello voy a entrar en persecución o en estigmatización o en revictimización, que son como los desafíos más interesantes desde este punto de vista del presente. Desde su enfoque, doctor, desde su vivencia, desde su experiencia, desde sus flancos, de sus formas de entender el mundo, ¿qué nos podría decir a este tópico, estos diálogos que corren con enfrentarnos o convivir o incluso coexistir con el completamente otro, con el completamente distante, con el completamente distinto? No podemos compartir, digamos, axiologías universalistas, porque es una de las críticas más fáciles de hacer a este tipo de fenómenos desde la filosofía. Incluso hay quienes ven a los derechos humanos como una nueva utopía, pienso en Samuel Moyn, por ejemplo, o incluso todavía más atroz, como una forma muy sutil de colonizar a otros pueblos. En este aspecto, muchos de los crímenes, atropellos que se han hecho en nombre de la iglesia, se han hecho en nombre de Dios, se han hecho en nombre de los derechos humanos. En ese aspecto son como estas paradojas que surgen en los tiempos que corren, ¿no? Al respecto, doctor, ¿qué nos podría comentar? No surgen, se reviven, ¿eh? Son raíces tan ancestrales ya en nosotros que desde el aire musulmán que arrastramos todos los latinoamericanos y todos esos aires culturales que nos han llegado de otra parte, vamos, nos tumban a la hora de avanzar. No sé si me explique. Hay mentalidades que no son capaces ni siquiera de gatear en el respeto al otro, a quien piense distinto de mí. Algo se les ayuda cuando le decimos, si te hablaran solamente en su lengua, ¿qué harías? Porque el traductor es un traidor. Aunque hables a través de traductores, ya viene deformado a través de esa lente, ese nuevo idioma. Y hay gente que no, tú decías vértigo, eso es exactamente lo que se siente desde un conservadurismo, vámosle llamando visceral. Cuando nuestra dotación de todas las convicciones y todo lo que arrastramos a través de la dotación cromosómica, pues
tropezamos sin querer. Y hay gente que es incapaz de levantarse para corregir. No sé si me explique suficientemente. Veo claro el panorama. Lo vivo en la familia. Y en esos 30 años de maestro de filosofía, lo estuve viviendo con todos los grados de diversidad en el alumnado. A muchos los pude acompañar, muchos tampoco los pude acompañar, ni como exalumnos ahora. No sé si eso sea que aporte suficiente. Sí, es muy interesante pensarlo. Por ejemplo, yo fui su alumno, ¿no? Ahora soy exalumno en este aspecto. Llevamos, no sé, latín, griego, otras cuestiones que vienen, digamos, desde el mundo antiguo, desde un punto de vista de leer los textos sagrados, ¿no? Con una especie de propedéutica del koiné, por ejemplo, el latín eclesiástico. En este aspecto es muy útil. Si se quita o si se deja, ¿no? En este aspecto es una decisión bastante muy personal del usuario, ¿no? De estas creencias cognitivas, y vaya, en términos generales es respetable, ¿no? Cualquier forma de estar en el mundo, si bien ahora, pues bueno, en la actualidad se habla de otras teologías, ¿no? Teologías feministas, teologías incluso queer en ese aspecto, cosas que dentro de la misma iglesia pueden a priori parecer inaceptables, inadmisibles, incluso contrarias al espíritu mismo, lo que sea que eso signifique, de este tipo de fundamentalismo, ¿no? Sí. Que es precisamente uno de los grandes desafíos, tratar de hacerlo a la luz de una sociedad plural, ¿no? Pienso en Popper, ¿no? La sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? En ese aspecto, Sí. Aquellas personas que a toda costa y bajo cualquier costo tratan, e incluso en el siglo XXI, de imponer sus formas de estar en el mundo, y no solo son desde un punto de vista religioso, o sea, esas vienen desde un punto de vista hasta científico, artístico, Sí. técnico. Hay quienes hablan de tecnocracias, hay quienes hablan de otras formas de imposiciones un poco más sutiles, un poco más tajantes en el presente. Una muy clásica por la latitud en la cual vivimos, Latinoamérica, México en específico, por toda la tradición, por toda la historia que se ha visto desde la colonia, la conquista, incluso en el presente, ¿no? Hay gente que todavía en el pleno siglo XXI repudia a la Iglesia Católica, ¿no? En este aspecto, una actitud anticlerical, una actitud, digamos, bastante deshumanizada a todas aquellas personas que, teniendo aún su libertad de conciencia, teniendo aún su libertad de culto, optan o no por seguir, digamos, procesando este tipo de fenómenos. Pienso en concreto en el catolicismo, pero se puede extender la apuesta y la invitación incluso hacia otras iglesias, ¿no? Este auge que ha tenido, sobre todo Latinoamérica, de los protestantismos, los evangélicos, que son los que ahora parece que reaparecen en la esfera pública, en los debates políticos, tratando de imponer agendas, tratando de imponer o oponiéndose con una contradicción flagrante a otro tipo de agendas, digamos, un poco más progresistas, ¿no? Reconocer derechos a minorías étnicas, a minorías culturales, a minorías sexogenéricas. En este aspecto es algo muy interesante pensarlo a la luz de los tiempos que corren. A manera de conclusión, maestro, ¿qué nos podría decir sobre estos temas? Aprender a convivir. Porque a mis 82 años todavía sigo aprendiendo mucho y corrigiendo mucho. Es muy fácil hablar contigo, pero hablar con X y Y exalumnos siguen todavía con una cuadratura, o marxistas, y entonces los creyentes no valemos ni un cacahuate, o practicantes de un catolicismo fanatizado que no son capaces, por ejemplo, de hacer una relectura de algo que está clarísimo en este texto. Concretamente, el centurión que pide curación por su país en griego, no es solamente niño, es también el esclavo dedicado a la satisfacción sexual del patrón o del dueño. Y sin embargo ya la Vulgata Latina traduce por filius, pero ya tuvimos el aporte precisamente de un exegeta que se animó a decir lectura desde el otro lado y de a reivindicar el original griego pais no es nada más hijo, y por lo tanto el que cura a Jesús no es el hijo físico del centurión, sino su esclavo
vamos llamando, satisfactor de su vida sexual. Con ese detalle creo que tengo yo personalmente para profundizar a muchos niveles, y también aprender con quienes no son capaces de dialogar. Esta reflexión, maestro, bueno, desde la filología, de los textos sagrados, este aspecto desde el Nuevo Testamento específico, cómo se ha ido modificando, y hay quienes todavía tienden a moldear sus cargas axiológicas y morales a la luz de lecturas fundamentalistas, de lecturas a la letra, ¿no? En ese aspecto. Por ejemplo, los que siguen leyendo Biblias para la península, el Vosotros Sois, y estoy siguiendo ahora un curso que en conjunción con un instituto mexicano está colaborando con Magdala de Tierra Santa, y siguen hablando con el Vosotros, Gachupín digo yo, pero como estamos tan embebidos, aprovecho en la conclusión a recordarles que Juan Diego era monolingüe en náhuatl, que por lo tanto no pronunciaba Diego castellano. Él debe haber pronunciado aproximado por Tieco, que eran las dos consonantes aproximadas que corrompieron los españoles que oyeron el mensaje de Juan Bernardino. Bien, pero es un botoncito más de muestra para tu curiosidad científica. ¿A qué grado nos dejamos engaratuzar por los gachupines monolingües que trataban disque de entender? Y simplemente como ellos ya tenían su Guadalupe en Cáceres, en España, nos lo impusieron. Pero no es Santa María de Guadalupe, sino Tecuatlachopeu. Queda para nueva fuente de investigación desde la filología. Precisamente de esto se trata este espacio, pensar a la luz de distintas aristas del conocimiento, distintas formas de estar en el mundo, distintas cosmovisiones. El tópico central del siglo XXI, que es desde mi perspectiva, en este caso específico, los derechos humanos. Cómo esa categoría puede permitir echar luz sobre otros mundos, sobre otras voces, sobre otras perspectivas que son, digamos, a veces radicalmente opuestas a la nuestra. Y a pesar de esa misma distancia epistemológica, axiológica, cultural, etcétera, estar, digamos, conviviendo en un mismo marco de referencia para poder generar conocimientos desde la multidisciplinariedad y desde otras voces. La clave está en aquella expresión de Juanito 23. Fijémonos en lo que nos une y no en lo que nos separa. Cuando le hagamos caso, comenzaremos a la otra gran contradicción de Juanito 23, estrenar el Evangelio. Yo cuando se lo oí la primera vez, me sentí hasta escandalizado. 1960 y pico, y estar hablando de estrenar el Evangelio es descontar 2000 años que no han tenido la luz suficiente. Pero ahora que estamos tratando de investigar, creo que le sobraba razón. Y con su praxis lo vivió a fondo. Creo que lo comprobó también, pero todavía no aprendemos a estrenar el Evangelio fijándonos más en lo que nos une que en lo que nos separa. Esa sería la conclusión desde mi punto de vista. Desde esta perspectiva, maestro, no me queda más que agradecerle, doctor Conrado Ulloa Cárdenas, en este aspecto, por la entrevista, por el espacio y enriquecer este tipo de diálogos a pesar de la multivocidad, a pesar de las distancias epistemológicas, a pesar de las distancias de formación, a pesar de las distancias generacionales. Me quedo con esa premisa, con la manera de síntesis. Hay que dar cuenta de lo que nos une, lejos de lo que nos separa. Desde esta perspectiva sería la condición humana, ¿no? En ese sentido, pese a cualquier tipo de predicados, todos somos humanos, demasiado humanos. Hermano, aunque sea mi asesino. Bien. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Y gracias por tomarme en cuenta en tus listas. Sigo a tus órdenes. Vale, muchísimas gracias a todos, a todas.